Constitución Española de 1978. Título primero, de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo, derechos y libertades. Sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 20. Apartado 1. Se reconocen y protegen los derechos. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Apartado 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Vivimos en la era de la posverdad. ¿Habría que empezar a exigir responsabilidades criminales y civiles al gobierno por parte de la ciudadanía? ¿Es urgente la formación de asociaciones de víctimas para proceder con las acciones judiciales cuanto antes? Estas preguntas han surgido en España en las últimas semanas. España, asolada como ninguna otra nación en el mundo, se ve infectada por el coronavirus que vino desde China a Europa para desembarcar en suelo español con el primer caso de infección el 31 de enero de 2020. El gobierno ya había sido avisado de la pandemia desde que el primer muerto en noviembre de 2019 apareció en China. A partir de esos momentos, los especialistas y médicos chinos alertaron al mundo entero del inicio de la que sería la mayor pandemia que ha sufrido la humanidad desde la mal llamada gripe española en el siglo XX. La respuesta del gobierno español, entonces, en el mes de enero de 2020, fue quitar absolutamente importancia a lo que había acontecido en China, a pesar de las advertencias que ya estaba realizando la OMS y distintos organismos especializados en Europa y el resto del mundo. Tras la primera muerte, que aconteció realmente en España el 13 de febrero de 2020, ahora ya no hay ninguna duda. El coronavirus llegó mucho antes de lo que se pensaba. Hay que tener en cuenta que en China, el país que podría haber iniciado la Tercera Guerra Mundial en forma de ofensiva económica a través de un virus letal, a finales de enero ya había registrado 10.000 contagiados y a inicios de marzo ya superaban los 80.000. Datos notificados por el gobierno chino. Un gobierno al que francamente no se le puede dar, a la luz de la historia, el crédito en sus afirmaciones que todos desearíamos, y ahí lo dejamos. Las primeras reacciones del gobierno español dejaron mucho que desear. Su política de comunicación, que ha sido hasta el momento presente un auténtico desastre, se mire por donde se mire, plagada de errores de peso, obsesionados por mostrar a la población una apariencia de tranquilidad y control absoluto de los acontecimientos, pretendiendo comunicar una eficacia total en la gestión. Ahora la comunicación con el ciudadano, el único propietario de la soberanía de la nación, es un show televisivo donde el prime time es el foro de encuentro con el paciente / contribuyente / trabajador en riesgo de pobreza. Y se lanzan discursos huecos, más parecidos a las disertaciones de un telepredicador tejano que a las comunicaciones veraces de un responsable político, basadas en datos, contando los hechos y las acciones a tomar que, aunque supongan alarma a corto plazo, a medio y largo plazo supone mostrar honestidad y valentía para corresponder con la responsabilidad delegada que tiene un gobernante, un simple servidor público temporal, no un cacique o un miembro de una casta superior que nos dirige como un padre que teme decirnos la verdad, más por el perjuicio que le vendrá a él y sus socios que el que nos vendría y nos ha venido de facto a nosotros. Bajo la óptica de diversos medios españoles y foráneos, este modus operandi del gobierno a la postre habría costado supuestamente miles de vidas que se podían haber evitado con prevención y contención total desde los primeros avisos externos, observando especialmente la realidad vecina de Italia, la nación más devastada del mundo hasta ahora por el COVID-19, a la que le sigue peligrosamente España muy de cerca, teniendo en cuenta que el país transalpino nos lleva 2 semanas de ventaja en la aparición de la enfermedad
en su territorio. ¿Se podría diferir entonces de todo esto que el gobierno español está gestionando la crisis del coronavirus peor que ningún otro en el mundo hasta ahora? Muy probablemente sí. Multitud de datos aportados fuera y dentro de nuestro país avalan esta declaración. Italia, 182.279 contagiados. 18.279 muertos. España, 152.446 contagiados. 15.238 muertos. Queremos centrarnos en poner el foco en diversos acontecimientos, a partir de los vídeos que vamos a ir publicando en los siguientes días. Decisiones y situaciones acontecidas durante todo el periodo que va desde enero de 2020 a abril de 2020, el momento presente, donde presuntamente podrían ser responsables, si así lo deciden los tribunales de justicia competentes, de un presunto delito de negligencia criminal con resultado de muerte, además de los efectos colaterales también en el ámbito de la salud de los ciudadanos que se irán dilucidando a lo largo de los meses. También están los efectos absolutamente devastadores en la economía española, ya suficientemente castigada por la pasada crisis económica mundial de 2008, que no acabó realmente hasta las postrimerías del 2015. Millones de españoles, prácticamente toda su población activa desde que entró en vigor el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo y se implementaron medidas, a nuestro juicio, a matacaballo, improvisadas por un gobierno que adolece de unidad y consenso real entre socialistas y comunistas, que a la rueda de prensa de lo que popularmente se ha venido a llamar el espacio "Aló presidente", se restringían severamente la libertad de movimientos en todo el territorio nacional y fuera de él, consagrada en el artículo 19 de la Constitución española, obligando a los trabajadores a quedarse confinados en sus residencias y no poder moverse a otras de su propiedad. Igualmente les supuso a los más afortunados trabajar desde sus casas, pero a una gran mayoría perder temporalmente su puesto de trabajo y menguar considerablemente sus salarios, cuando no, en el caso de los autónomos, el caso más dramático en España a día de hoy, paralizar totalmente su actividad, con las consiguientes consecuencias de pérdida masiva de empleo y poder adquisitivo en la población española, que con toda seguridad será lo peor que haya soportado esta nación desde la Guerra Civil. Y sí, lo sabemos, son normas emanadas del Ejecutivo en pro de luchar contra la pandemia en un necesario y excepcional paréntesis a la Constitución, pero quizás se están produciendo abusos que rayan en lo ilegal y será a juicio del Tribunal Constitucional español el decidir qué o quiénes han estado operando fuera del ámbito del artículo 116 de la Constitución. La oposición política, a día de hoy, ha afirmado su total rechazo a la última ampliación de normativa del gobierno. Además, aunque el gobierno, para ocultar su supuesta incompetencia, se ocultaría en la complicada organización del Estado español, que opera ineficazmente desde hace más de 40 años en un entramado de múltiples administraciones regionales y locales, se hubiera servido de este mal ya endémico en España para repartir culpas a diestro y siniestro entre los gobiernos de las autonomías más afectadas, casualmente de distinto signo político al suyo, como es el caso del territorio que más sufre la ofensiva del COVID-19, Madrid, pero también desatendiendo e ignorando a otros territorios, ya sean vecinos o no al de la capital de España.